Hola mis quirites, hoy nos toca ver algo muy importante, como siempre, nos toca ver cuestiones importantes, pero esto me parece particularmente importante e interesante no solamente para la cruzada, no solamente para este año, sino que es estudiar, analizar una serie de conceptos que por lo general en la vida cotidiana están completamente entremezclados, están completamente cruzados y las personas la gran mayoría de las veces cuando los mencionan o cuando os hablan, no saben a qué se están haciendo referencia porque muchas veces nombran estos conceptos y no están hablando de eso, o lo que están explicando no significan estos conceptos. Estamos hablando de lo que significa un golpe de Estado y lo que significa una dictadura. Por lo general, vamos a partir de esta base. ¿Por qué surge esta confusión entre golpe de Estado y dictadura? Muchas personas hasta piensan que es exactamente lo mismo. ¿Por qué surge esta discusión en la Argentina del inicio del siglo XXI? Porque por lo general en nuestra historia nacional, siempre que sucedió una cosa, sucedió la otra. Por lo general, al mismo tiempo que hubo un golpe de Estado, hubo una dictadura, y por lo general esa dictadura es militar, fue militar. Entonces, por eso, en el ideario colectivo de los argentinos de este momento, de esta época, queda completamente igualado una cosa con la otra. Pero técnicamente es muy distinto un golpe de Estado y una dictadura militar. Por eso es muy importante separarlos, estos conceptos, para analizarlos. Eso no significa que no puedan ir juntos, repito, la gran mayoría de las veces en Argentina estuvieron juntos. Siempre hubo un golpe de Estado, una dictadura militar, y siempre que hubo una dictadura militar fue porque hubo un golpe de Estado. Casi siempre. Pero bueno, entonces, la cuestión es la siguiente. Vamos a analizar estos conceptos para entender que puede haber un golpe de Estado sin que haya una dictadura militar, y puede haber una dictadura, perdón, miren, fíjense, ya hasta me sale casi automáticamente idear dictadura con que sea militar. También puede haber dictaduras que no son militares. Entonces, reitero, puede haber un golpe de Estado sin que haya una dictadura, y puede haber una dictadura sin que haya un golpe de Estado. Vamos a analizar los conceptos para entender por qué. Golpe de Estado, para explicarlo fácil y sencillamente, significa sacar a la persona que está en el gobierno y ponerme yo por la fuerza, o poner a alguien por la fuerza. No por la práctica legitimada, la práctica legítima por la cual debería ingresar al gobierno. Para explicarlo de forma fácil y sencilla. Por ejemplo, saco al presidente que fue electo por el pueblo, que el pueblo y el país reconoció que esa era la manera legítima de elegir a sus gobernantes, y pongo a otra persona que no fue votada por el pueblo. ¿Se entiende? Entonces eso es un golpe de Estado. Puedo ponerme yo o puedo poner a otra persona. Saco a la persona votada por el pueblo y pongo a otra persona. Pero los golpes de Estado no se pueden dar solamente en repúblicas o en sistemas democráticos. También se pueden dar, y de hecho se dieron, por ejemplo, en monarquías. Si hay una monarquía hereditaria, justamente si es hereditaria, si hay un rey gobernando, cuando muere ese rey, por lo general, no sé, vamos a hacer un caso específico para no generar conflictos. Monarquía francesa moderna, donde las mujeres no podían heredar la corona, solamente le correspondía a los hijos varones, primogénito y distintos hijos varones. Perfecto. Entonces, o sea, no perfecto porque estuviera bien, sino para explicar que eso es un ejemplo. Muere el rey de Francia, ¿quién sigue como heredero? Su hijo. Bueno, entonces un golpe de Estado en ese caso sería no poner al hijo, no poner al delfín, al príncipe heredero, y poner a algún sobrino o al hermano del rey. Poner a otra persona como rey de Francia. ¿Se entiende? Eso también es un golpe de Estado. El golpe de Estado no se da solamente en las repúblicas democráticas. Repito, el concepto de golpe de Estado es sacar al gobernante que legítimamente debería estar gobernando y poner a otra persona. En el caso de las democracias republicanas, es sacar al gobernante electo por voto popular, por el voto de la población, y poner a otra persona que no fue electa por el voto de la gente. ¿Se entiende? Eso sería un golpe de Estado en una democracia republicana. Vamos al otro concepto, el concepto de dictadura. El concepto de dictadura, un dictador significa una persona que reúne en sus manos los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué significa esto? Que tiene el poder de crear una ley, el poder de ponerla en circulación y el poder de juzgar a las personas según esa ley que yo mismo creé y que yo mismo puse en circulación. Reunir los tres poderes en manos de una sola persona, eso significa ser un dictador. Por ejemplo, no sé, yo puedo sacar, hoy en día, si fuera un dictador, yo siempre cuando estoy en clase uso el mismo ejemplo y siempre me sale excelente. No sé, por ejemplo, digo,
bueno, todas aquellas personas que estén usando anteojos en este momento merecen, yo saco la ley para que, no sé, para que merezcan la pena de muerte. Entonces automáticamente todos mis alumnos se sacan los anteojos y se empiezan a mirar para todos lados. Digo, no chicos, no se preocupen, ya tenían anteojos puestos. Entonces como yo saco la ley, yo la sanciono y yo lo juzgo. O sea, yo decido quién tenía anteojo y quién no tenía anteojo. Capaz que hay una persona que no tenía anteojo y yo le digo, sí, vos tenías anteojos puestos. No, pero mirá, yo acá tengo las pruebas, a mí no me importa que tenga las pruebas, porque yo decido, yo soy la justicia. Yo saco la ley, o sea, yo hago la ley, yo la sanciono, la ley, yo la pongo en ejecución y yo soy el que juzgo. Capaz que es una persona que nunca en su vida usó anteojos, pero yo lo puedo juzgar como que usó anteojos, porque la justicia soy yo. También, ¿se entiende? Todos los poderes recaen en manos de una sola persona. Eso significa una dictadura. Por eso es muy importante entender el concepto de dictadura para no decir las barbaridades que dice la población, por ejemplo, con respecto al gobierno anterior y con respecto al gobierno actual. Planteaban que el gobierno de Macri era una dictadura. Nunca Macri reunió los tres poderes en su propia mano. Dicen que el gobierno de Alberto actualmente es una dictadura. Nunca jamás Alberto reunió los tres poderes en su propia mano. ¿Se entiende? O sea, es una barbaridad plantear que en un gobierno electo por el pueblo, es decir, que no es un golpe de Estado, sino que lo eligió el pueblo, y con un presidente en donde existen diputados, existen senadores, existe la justicia como un poder que puede ser más o menos independiente, eso después lo vamos a discutir, pero el presidente anterior, ninguno de los presidentes electos por el pueblo en Argentina reunió los tres poderes en su mano. Entonces es una locura, es una barbaridad plantear que la presidencia de Macri, la presidencia de Alberto Fernández es una dictadura porque en ningún momento reunieron los tres poderes en su mano. ¿Se entiende? Entonces por eso es muy importante entender estos conceptos, entender el concepto de dictadura y entender el concepto de golpe de Estado. Para finalizar, me gustaría ir con un ejemplo histórico que ya estudiamos la vez pasada, el año pasado por ejemplo, para entender por qué o de qué manera se podría dar una dictadura sin que existiera un golpe de Estado. Empecemos por el más sencillo y los ejemplos que siempre vimos acá en Argentina, generalmente vimos en Argentina. Empecemos por lo contrario, empecemos por un ejemplo de un golpe de Estado que termina en una dictadura. Por ejemplo, la última dictadura militar. A la última cúpula militar que llegó al poder en el 76. ¿Alguien la votó? ¿Los ciudadanos la votaron? No. ¿Qué fue lo que hicieron? Llegaron a poder por la fuerza, obligaron por la fuerza a la presidenta de turno a renunciar y quedaron ellos en el poder. O sea, llegaron por la fuerza, no llegaron votados. Eso significa que es un golpe de Estado. Sacaron al presidente, a la presidenta en ese momento de turno y se pusieron ellos a gobernar, planteando que había un problema en Argentina y que en teoría ellos venían a solucionarlo. Eso era la teoría, lo que planteaban desde su discurso. Entonces, eso significa que es un golpe de Estado. Ahora, ¿por qué fue una dictadura militar? Porque lo que sacaban eran decretos leyes. Cerraron el Congreso quedó completamente clausurado, no había más Congreso, y la cúpula militar sacaba decretos ley. El decreto, lo vamos a estudiar, el decreto es una reglamentación, es un tipo de norma jurídica que solamente puede salir del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el decreto que actualmente estamos o ya no estamos en cuarentena, según lo que se dice, pero por decreto del presidente, en este momento seguimos en cuarentena porque hay un decreto que así lo dice. Eso sí, el decreto es un tipo de norma jurídica que solamente puede salir del presidente, solamente puede salir del Poder Ejecutivo. Y la ley es otro tipo de norma jurídica que encima tiene más peso que un decreto. La ley es otro tipo de norma jurídica que solamente puede salir del Poder Legislativo. Solamente diputados y senadores son los que pueden hacer leyes. Un presidente en la República Argentina no puede hacer leyes, solamente puede sacar decretos que tienen, repito, un poder inferior con respecto a la ley. Ahora, ¿qué fue lo que hizo la última cúpula militar, la última dictadura militar? No, yo lo que saco no es un decreto, no es una ley, es una combinación de las dos, es un decreto ley. Eso significa que al mismo tiempo, yo como cúpula militar soy el poder ejecutivo y soy el poder legislativo. Es más, y si quiero te juzgo yo también. Yo soy el que decide si vos cumpliste la ley o no cumpliste la ley. Entonces, de esa manera, un golpe de Estado, sacar a la presidenta de turno, imponerse ellos por la fuerza para gobernar y poder sacar decretos ley, juzgándolo también ellos mismos, combinando el poder ejecutivo, legislativo y judicial, eso significa que hubo un golpe de Estado para instaurar una dictadura con los tres poderes reunidos en una sola mano. Ahora sí cierro con lo que dije anteriormente. ¿Cuál sería un ejemplo de una dictadura que llega sin un golpe de Estado? Bueno, el ejemplo más clásico, más característico
es el que analizamos el año pasado con respecto al nazismo. Cuando Hitler llega al poder, cuando Hitler llega al gobierno en la Alemania, la República de Weimar, Hitler llega por todos los mecanismos constitucionales y completamente legales. Es más, recuerdan que habíamos analizado que a diferencia de lo que pasó en la Italia fascista, en donde sí hubo un golpe de Estado, ¿se acuerdan que Mussolini hizo la marcha sobre Roma? Obligó al gobierno de turno a salir y a imponerse él como duce, como el gobierno. Eso fue un golpe de Estado. ¿Se acuerdan que habíamos analizado que muchos del partido nazi planteaban a Hitler: tenés que hacer un golpe de Estado, sacar al canciller, ponete vos por la fuerza? Y que Hitler le decía: no, yo no quiero hacer otro intento de golpe de Estado, como había intentado en Múnich. Creo que era, ahora no recuerdo el año exacto, pero creo que fue en 1923 más o menos, algo por ahí al principio del siglo XX, de la década del 20, perdón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Alemania en ese momento? Generó a partir una gran presión social, principalmente por las camisas pardas. La CSA generó un montón de conflictos, de crímenes, de asesinatos, de problemas adentro de Alemania. ¿Para qué? Para que el presidente Paul von Hindenburg no tenga más opciones que llamar a Hitler y coronarlo y nombrarlo canciller por medios institucionales y por medios legales. Es más, yo siempre les dije la misma anécdota cuando se nombraron como 3 o 4 cancilleres antes de nombrar a Hitler, después de la crisis del 29 y todo el problema económico y social que generó en la República de Weimar a partir de 1930. Se nombró a 3 o 4 cancilleres de distintos partidos políticos: el SPD, el partido del Centrum, partidos más de izquierda, partidos más del centro como el Centrum, partidos más cristianos. Se trataron de hacer todo lo posible antes de nombrar a Hitler, y cuando ya el conflicto social generado por el propio partido nazi, cuando ya el conflicto social, los crímenes, los asesinatos no daban más abasto en todas las ciudades o en muchas ciudades de Alemania, el grupo de personas que rodeaba a Hindenburg le dijo: mirá, la única manera de frenar esto es nombrando a Hitler como canciller. Así a lo mejor los nazis se calman. Claro, ellos todavía no sabían lo que venía la Segunda Guerra Mundial. La única manera es esa, nombrarlo canciller. A lo mejor con eso los muchachos se calman. Y cuando le dicen eso, Hindenburg dice: al cabo austríaco. Nombrar a ese cabo austríaco, ni siquiera es alemán, encima es austríaco, nombrarlo canciller. O sea, ni siquiera quería. Pero no, la presión social no le dio más opción que nombrarlo como canciller. Una vez que Hitler queda como canciller de Alemania, aumentan las presiones sociales, no solamente presiones sociales, sino que hasta incendia voluntariamente el Reichstag, lo que sería el Congreso, y después de esa cuestión, culpando a los comunistas de haber incendiado el Reichstag, después de eso, todo el Congreso, repito, por las presiones sociales, por vía indirecta, por presiones sociales, el Reichstag vota voluntariamente cederle todo el poder a Hitler y poder crear una dictadura. Pero fue una dictadura, repito, creada por todos los medios legales e institucionales, repito, ¿no? Con la presión social que los obligó a tomar esas decisiones. Pero reglamentariamente, Hitler en ningún momento hizo un golpe de Estado. En ningún momento sacó por la fuerza, de forma directa, a las personas que estaban gobernando por voto popular. Sino que él llegó a la Cancillería y después reunió todos los atributos de todos los otros poderes solamente en su mano, siempre por medios legales. El nazismo es un claro ejemplo, y si no me creen también lo pueden ver en las películas de Star Wars, de la 1 a la 3, que es una parodia, no parodia, pero es una referencia justamente a eso, de cómo la misma República Galáctica, creo que se llamaba, no sé, vota darle todo el poder a este canciller, o al senador Palpatine creo que era, y el tipo cuando tiene todo el poder en su mano, dice: bueno, basta de república, a partir de ahora somos un imperio y todo el poder recae en mi mano. Esa es la manera de la cual, por medios legales o institucionales, una persona puede llegar a generar una dictadura sin violar ninguno de los mecanismos anteriores. En Argentina existen muchos mecanismos constitucionales para evitar que todos los poderes recaigan en manos de una sola persona, y eso lo vamos a estudiar. Y por eso me parecía importantísimo y fundamental entender esta diferencia: qué significa un golpe de Estado, qué significa una dictadura, y estar atentos verdaderamente, no solamente por palabra y porque queda lindo decir que el opositor a lo que yo pienso es una dictadura, sino estar verdaderamente atento cuando se puede llegar a estar gestando una dictadura de forma legítima y legal, que todos los poderes pueden llegar a recaer en manos de una sola persona.